queremos darles la más cálida y cordial bienvenida a estas Olimpiadas Filosóficas 2020, Filosofía en tiempos de pandemia, segundo taller de conferencias. Queremos saludar al Magíster Wilber Tapia y a la Magíster Ángela Calizay, como docentes organizadores de estas Olimpiadas. Así también agradecemos la participación de los estudiantes de diferentes regiones del Perú, específicamente a los colegios Seba Sidek Maestro Jesús, Seba Maitacapa, Institución Educativa Clara Cogorno de Cogorno Callao, Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, Institución Educativa Particular El Mercedario Reverendo P.A., Institución Educativa Padre Francois Delate, Institución Educativa Santa Teresita Monsefú en Chiclayo, Lambayeque, Institución Educativa Walter Peñalosa, Institución Educativa Alfonso Ugarte, Nuevo Chimbote, Santa Ancash, Institución Educativa Mendel, Institución Educativa Particular María Mazarello. Durante este tiempo de pandemia, actos como la reflexión han sido retomados, ya sea como una formulación de preguntas o una búsqueda de respuestas. La pandemia que vivimos es una crisis, por un lado, y por otro, la filosofía aborda las cuestiones y temas más importantes. Continuamente cuestiona nuestras ideas. Ella nos invita al reencuentro a través del análisis y la reflexión. De esta manera, la pandemia puede ser el fin y el comienzo de una nueva época, de una nueva forma de ver al hombre, al mundo, y una oportunidad de oro para pensar. En tal sentido, el día de hoy vamos a presentar la conferencia del doctor Julián Matías Flores Yaiqui, quien es filósofo, economista, docente, ponente y conferencista arequipeño, doctor en Filosofía y Humanidades, doctor en Ciencias Sociales, docente en pre- y posgrado de la UNSA, exdirector de la Escuela de Filosofía de la UNSA y exdirector de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El tema de la ponencia de hoy es la filosofía en tiempos de pandemia desde la filosofía de la educación. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Bien, vamos entonces a... Vean, la respuesta frente a la pandemia ha venido desde varios ángulos. En esos últimos tiempos hay respuestas de científicos, pero también hay respuestas de filósofos. La respuesta que vamos a dar es desde el punto de vista de la filosofía, pero en relación a la filosofía, mi punto de vista es una filosofía que tiene que ver bastante con la ciencia, en este caso con las ciencias sociales y concretamente con la educación. Entonces vamos a dar unas reflexiones acerca de la pandemia desde el punto de vista de la filosofía de la educación. Voy a ayudarme en unas diapositivas. A ver. Vamos a compartir unas diapositivas. Ahora sí. Ahora sí. Vean, estamos en estas Olimpiadas. Quiero agradecer también al grupo que ha organizado las Olimpiadas Filosóficas, a la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Y como les comentaba, son reflexiones desde la filosofía de la educación. Indudablemente de que las respuestas frente a la pandemia han sido hechas por filósofos que consideran a la filosofía desde un punto de vista muy general,
o también aquellos filósofos que consideran a la filosofía desde un punto de vista muy particular. Por ejemplo, filósofos que plantean que lo más importante son las vivencias, por ejemplo. Es que no se puede hablar de filosofía, sino que hablamos de filosofías, y hay diferentes posiciones filosóficas. Es indudable que estamos de acuerdo en relación a lo general, que hay ramas propias de la filosofía, como por ejemplo la ética, la antropología filosófica, por ejemplo, la metafísica, ¿no? La filosofía de la ciencia. Y aquí vamos a hablar entonces desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, una filosofía aplicada, y concretamente desde la filosofía de la educación, que indudablemente desde el punto de vista, vean ustedes, la filosofía es una relación entre lo general y lo particular. Por lo tanto, a nivel de las ramas de la filosofía, hay relaciones e interrelaciones entre las diferentes ramas. En este caso concreto, estas relaciones es entre la filosofía de la ciencia y la ética. A nivel entonces de la filosofía de la educación, encontramos filosofías especiales, ¿no? Como la filosofía de la educación, que se plantea ¿para qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? Y la respuesta es mi posición, para ser competitivos y para ser competentes. La educación entonces tiene que ver bastante con la ética, pero también con la antropología filosófica. Y el problema es que tenemos un paradigma centrado en un enfoque paradigmático de la ciencia eurocentrista que plantea, ya desde el siglo XVIII se viene dando eso, que plantea un antropocentrismo, un antropológico y un antropomorfismo. Es decir, la cultura occidental, que es producto del desarrollo de la ciencia occidental, de la cultura occidental, es antropocéntrica. El hombre es el centro de todo. Es antropológico, es decir, el razonamiento, ¿no?, del hombre es considerado el centro de todo. Y es antropomorfismo en cuanto de que las cosas, los objetos, ¿no?, le dan formas, ¿no?, humanas, incluso a lo divino. Dios tiene forma de hombre. Lo que yo le planteo entonces es de que en esta sociedad y en la educación es necesario ser competitivos. El problema no es o somos competitivos o somos competentes. Lo que estoy planteando es que la educación actual nos debe obligar a ser competitivos. ¿Qué implica esto? ¿Por qué ser competitivos? Porque estamos en una sociedad del conocimiento, porque estamos en una revolución científica y en una revolución tecnológica. Por lo tanto, necesitamos técnicos competitivos, profesionales competitivos. Vean, esto es importante. La universidad, una de las funciones de la universidad es formar profesionales, pero profesionales competitivos. ¿Qué implica entonces profesionales competitivos? Que sean los mejores, que sean de calidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que estamos viendo por cuánto, ¿no?, en la educación, como sabemos, es necesario, y una de las facetas de competencias es aprender a conocer, a comprender el mundo, ¿no?, a convertirnos en amigos de la ciencia, a desarrollar la atención, la memoria, el pensamiento, la concentración, ¿no?, el pensamiento, la articulación entre lo abstracto y lo concreto. El proceso de la adquisición del conocimiento, el dominio de lógicas, en resumen, el desarrollo de habilidades cognitivas, Estas revoluciones que estamos viviendo, ¿no?, han ido evolucionando. La primera revolución industrial, ¿no?, hasta 1840, la máquina de vapor,
La segunda revolución industrial, hasta 1914, el maquinismo, la electricidad, el teléfono, la radio, el automóvil. La tercera revolución industrial, el ordenador e Internet. Muchos consideran que estamos en la tercera revolución industrial. La revolución de la ciencia y la tecnología, la revolución de la electrónica. Y, por ejemplo, el pensador Peter Drucker nos habla de que en esta etapa del postcapitalismo, porque su obra es sobre el postcapitalismo, nos habla del trabajador del conocimiento. Es decir, uno de los factores principales de la producción constituye el conocimiento, la producción del conocimiento. Entonces, en esta tercera revolución industrial, tenemos la sociedad de la información. Sin embargo, por ejemplo, ¿no?, encontramos de que, y se habla, por ejemplo, Joad, que es el que dirige el Foro Económico, fundador del Foro Económico Mundial, habla de la cuarta revolución industrial. En su libro La Cuarta Revolución Industrial, considera de que es la revolución 4.0, es la época de la ingeniería genética, de las neurotecnologías, de la robótica avanzada, de las fábricas inteligentes, ¿no?, de la impresora 3D, de la nube, del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, plantea de que acá hay una convergencia entre los sistemas digitales, los sistemas físicos y los sistemas biológicos. Esto es importante. La característica de la cuarta revolución industrial vendría a ser la convergencia entre los sistemas digitales, sistemas físicos y sistemas biológicos, ¿no? Es decir, de que, por ejemplo, las cirugías en esta cuarta revolución industrial van a ser realizadas por los robots. Y los periódicos, revistas y libros de igual manera. Eso es importante, el libro, en cuanto nos dice de que van a desaparecer varias profesiones como la psicología, la enfermería, la medicina, la contabilidad, el periodismo, y a la vez van a aparecer nuevas profesiones. Porque como ya estamos en la profundización de la sociedad del conocimiento, aparece, por ejemplo, profesiones como director del conocimiento, que es indudable que la habilidad para el director del conocimiento es indudable que deberá tener habilidades filosóficas. El científico de datos, como vivimos en la Big Data, es necesario el científico de datos, el vigilante online, el broker de redes sociales, ¿no?, los asesores financieros, ¿no? Y vean ustedes entonces de que ya entramos a una sociedad del conocimiento, pero en su profundidad, ¿no? Vean, hay otros pensadores que consideran que ya también tenemos que entrar a la quinta revolución industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pasado de la pequeña ciencia a la gran ciencia, y en estos momentos, como sabemos, tenemos el proyecto Genoma Humano, el proyecto Cerebro Humano. Entonces, la gran ciencia implica la inversión de millones de dólares o euros, ¿no?, hacen de que la investigación incluso supere el marco de la universidad. Es decir, se forman corporaciones de investigación internacionales formado por gran cantidad de países. Por ejemplo, en el proyecto Cerebro de 2013, fue en el tiempo de Obama, del presidente Obama, y que va a terminar en el año 2027, implica la participación de 5 países, ¿no?
Es decir, la investigación entra en una nueva fase que es la gran ciencia y que va a superar los marcos de la universidad. Y la universidad en estos momentos, ¿no? Y ahí está lo general de universidad y lo particular, que hay universidades que manejan, pues, millones de euros. El caso de la Universidad de Oxford, que, por ejemplo, está haciendo, junto con, en alianza con la empresa Seneca, la vacuna, ¿no?, contra el virus, ¿no?, del SARS-2. Entonces, acá es importante en cuanto la investigación tiene indudablemente una característica que es un financiamiento de grandes dimensiones. Y en ese marco es que planteamos la competitividad. En ese marco, es decir, necesitamos investigadores de calidad, investigadores con pensamiento crítico, investigadores innovadores, investigadores creativos, ¿no? Vean, estamos entonces en una sociedad, por ejemplo, de que ya se nos viene encima, ustedes ahí ven, el automóvil autónomo, ¿no? Tesla, una compañía que está ya sacando ya los automóviles, ¿no?, autónomos, donde no se necesita, ¿no?, el caso del chofer. Pero junto con esto, necesitamos ser competentes, es decir, necesitamos de que el educando tenga también una formación ética. Esto implica un humanismo, ser humanista. Indudablemente que desde el punto de vista de la filosofía que da pensamiento libre, hay pues humanistas cristianos, hay humanistas existencialistas, entonces hay diferentes formas de humanismo. Esto implica entonces el respeto que se tiene que dar a esa comunidad o a ese país. Yo no les puedo decir, por ejemplo, qué tipo de humanismo necesita el educando, ¿no? Lo que yo les podría decir, ¿no?, es que el humanismo, este humanismo, ¿no?, debe estar entonces relacionado, la parte ética debe estar relacionado con el conocimiento. El problema no es, si solamente nos quedamos en el conocimiento, solamente somos competitivos. Pero también necesitamos la parte ética, la parte de la formación humanística y la parte de la formación del ciudadano, de que en las escuelas básicas, desde el kindergarten, se formen ciudadanos, ciudadanos de inicial, ciudadanos de primaria, ciudadanos de secundaria, ciudadanos universitarios y ciudadanos, pues, de la comunidad, ¿no? Vean, esto es importante porque el desarrollo de la ética cobra importancia a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial y la enseñanza del Holocausto aparece esta filosofía del respeto al otro, el respeto a las minorías, el respeto a los olvidados, el respeto al pobre, el respeto a los marginados y a las marginadas, el respeto a la mujer, ¿no? El respeto entonces contra la discriminación racial. Aparece esto que es una enseñanza, ¿no?, la filosofía del otro. Y vean ustedes, y que ahora, ¿no?, se va a ver complementada con el respeto a la naturaleza como producto de la pandemia. Entonces, la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. El cuerpo, la mente, la inteligencia, la sensibilidad, ¿no?, dotarse de un pensamiento autónomo y crítico, la libertad de pensamiento, la diversidad de personalidades, la autonomía, ¿no?, aprender a ser y fundamentalmente aprender a convivir. Y en ese marco, antes de la pandemia, por ejemplo, planteamos y hemos defendido la tesis de Martha Nussbaum en relación a que
el ser humano necesita una formación, ¿no?, de desarrollo. Martha Nussbaum entonces nos plantea eso. La importancia de las humanidades, la importancia, por ejemplo, de que dice Martha Nussbaum, es la época de que florezcan las humanidades, ¿no? Porque a través de las artes nos ayudan a ser creativos. Por ejemplo, la música, la pintura, tener empatía, por ejemplo, cuando estamos leyendo novelas que nos dejan buenas enseñanzas, tenemos más empatía, ¿no? Entonces plantea la educación para el desarrollo humano. Entonces, hasta noviembre del 2019, esta era una alternativa, ¿no? O sea, una educación que también, ya en esa época también se planteaba el desarrollo sostenible, pero más este desarrollo sostenible era teórico. Pero de repente aparece esto, y nadie lo esperaba, el virus. El virus. Y aparece esta enfermedad, la COVID, la enfermedad del coronavirus, ¿no? Y nadie lo esperaba. Y entonces en China, ¿no?, se da todo esto a partir de China, y muchos lo están analizando, ¿no?, bajo el efecto mariposa, ¿no?, analizan de cómo esto, ¿no?, se da. Y ahí sale, por ejemplo, Fan Fan con su diario de Wuhan, y ahí narra, por ejemplo, cómo fueron los 60 días en la cuarentena. Y aparece la pandemia, y lo que nos dice la pandemia es que somos muy vulnerables, más vulnerables de lo que creíamos, muy vulnerables, ¿no? Y entonces alguien se preguntará, pero profesor, si usted dice de que la ciencia y la revolución, y la cuarta revolución, y la quinta revolución, ¿qué pasó? El problema es que las ciencias también tienen su ideología, sus intereses. Es que no se hacía una ciencia para las mayorías, y tampoco, ¿no?, se fortalecía, por ejemplo, la educación pública era pues olvidada, la salud pública era olvidada, ¿no?, y se daba más importancia a la salud privada, y se ha estado dando más importancia a la educación privada, ¿no? Entonces, frente a este problema, ¿no?, como les comentaba, surgen las voces de los filósofos. Para mí, entonces, las respuestas de los filósofos, en la mayoría de casos, vienen de la corriente fenomenológica, ¿no? Seguidores de Heidegger, principalmente seguidores de Husserl, ¿no? Y entonces ahí podemos mencionar a varios, ¿no? Por ejemplo, Zizek, por ejemplo, es el caso el más conocido, el que se vende, por ejemplo, su libro como pan de cada día, Byung-Chul Han, ¿no? Especialista en Husserl, especialista en Heidegger, y que van a dar respuestas frente a esto de la pandemia. Y aparece este libro que indudablemente yo sé que ustedes han leído, La sopa de Wuhan, ¿no?, y con estas respuestas, ¿no?, de la mayoría que vienen de esta corriente fenomenológica, ¿no? Y el problema ¿está mal que ellos den una respuesta? No, no está mal. El problema es del respeto que se tiene que tener a estas respuestas, ¿no? Y para mí, entonces, cuando hay una respuesta que no tiene, por ejemplo, cuando es muy general y no tiene base científica, entonces quedamos en puras generalidades, ¿no? Indudablemente que hay respuestas frente a los tipos de sociedad, ¿no? El caso, por ejemplo, del esloveno Zizek. Zizek, por ejemplo, este filósofo, en su libro Pandemia, ¿no?, él dice el COVID, está mal puesto ahí el COVID, ¿no?, pero así lo ponen, debería ser la COVID, porque es la enfermedad del coronavirus 19, sacude el mundo, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no?, lo que plantea Zizek es de que con la pandemia lo que se va a tener como producto es una forma de comunismo. Él tiene una posición peculiar en relación al comunismo. Y frente a esta respuesta de que va a venir una sociedad con corte comunista, Byung-Chul Han, el surcoreano, filósofo surcoreano, plantea lo contrario, que con la pandemia, ¿no?, va a venir, ¿no?, el fortalecimiento del capitalismo, ¿no? Son posiciones contrarias, pero ambos tienen un tinte fenomenológico.
sería bueno, ¿no? Y yo les recomiendo este librito de Byung-Chul Han, La Sociedad de la Transparencia, en donde plantea, pues, de que el problema, ¿no? Es ya no de exterior, sino que es interno. O sea, el problema del hombre no es externo, sino que es interno, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, del estrés, ¿no? Sería algo interno, y ahí indudablemente cae en error, porque el problema de la enfermedad de la pandemia pues, es un problema de medicina, ¿no? Y él en su libro había planteado que ya este problema de la medicina estaba superado, ¿no? Entonces, hay también esa exposición. Sin embargo, lo que tenemos aquí es de que es optimista frente a la pandemia, ¿no? Y frente a lo que es el sistema capitalista. Pero aquí es importante esta respuesta de Nunzio Orbini en cuanto considera de que una de las consecuencias de la pandemia es que el Estado tiene el deber del bien común. Es decir, toda esta filosofía neoliberal donde se planteaba de que el Estado era lo malo, ahora con esto de la pandemia dicen no, el Estado tiene que fortalecerse, ¿no? El problema es cómo se va a fortalecer el Estado, ¿no? Como un aparato controlador. Vean, nosotros hemos estado hablando de las posiciones, por ejemplo, de las revoluciones tecnológicas. Y esto ha dado lugar a lo que conocemos como el transhumanismo, ¿no? Es decir, de el ser humano y que ya que en esta interrelación que hay entre la biología y la parte de la informática y la parte digital, entonces, es la creación de cyborgs, ¿no? ¿Esto está bien o está mal? Yo considero que está bien y está mal. O sea, con el desarrollo de las tecnologías, indudablemente, ¿no? Por ejemplo, se van a clonar, pues, órganos, ¿no? Que van a salvar vidas, ¿no? Pero también, ¿no? También va a haber un mecanismo de control, ¿no? Ya se está creando, por ejemplo, estos aparatos que controlan al ser humano. Usted se pone y le controlan la salud al día, ¿no? ¿Cómo está su salud al día? Entonces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto conviene, ¿no? Y debería ser dirigido esto de la tecnología, ¿no? Para no convertirse en algo negativo, ¿no? Por ejemplo, Google está invirtiendo gran cantidad de dinero en relación a esto de la arquitectura de la nube, ¿no? La arquitectura de la nube se convierte en estos momentos en un estudio muy importante para Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos en cuenta es que no estamos contra la tecnología, sino la dirección que se tiene que dar a la tecnología. Pero con esto de la pandemia, entonces, lo que estamos planteando es de que debe reconsiderarse y criticarse la posición antropocéntrica y plantear de que el hombre también es parte de la naturaleza. Es decir, no hay un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. El hombre también es parte de la naturaleza. El hombre entonces tiene que convivir con la naturaleza porque el hombre es naturaleza, o el ser humano también es naturaleza, ¿no? Y entonces, a nivel de la educación, se ha planteado de que hay que defender nuestro hogar llamado tierra, ¿no? Entonces, una tarea fundamental, por ejemplo, es la educación ecológica. En la educación, entonces, tenemos que tener un proyecto ético de vida que debe estar en valores. El tener proyecto ético de vida implica que seamos buenos estudiantes, que seamos buenos amigos, que seamos buenos padres, que seamos buenos hijos, que seamos buenos vecinos, que seamos buenos ciudadanos, ¿no? Que seamos buenos profesionales, ¿no? Ese es el proyecto ético de vida, ¿no? Que seamos emprendedores, es decir, ¿no? Que tengamos ideas, ¿no? de innovación, que seamos también innovadores, que también seamos creativos, ¿no? Eso es importante. El sistema capitalista, es cierto, nos ha dado esa enseñanza de que hay que ser innovadores porque sin innovación no
fracasa el capitalismo, ¿no? Las empresas, si son empresas capitalistas, tienen que innovar. Y entonces el lema de ellos es la ganancia. Para tener más ganancia implica la innovación. Y para ser innovadores hay que ser creativos. Entonces lo que se necesita también es ser creativos, pero ser creativos no como función de la ganancia, ¿no? Sino la de saber convivir. Me parece que en estos momentos la competencia más importante es el saber convivir. Y eso logramos en la educación a través del trabajo colaborativo, ¿no? Es necesario entonces la investigación, claro. Es necesario el desarrollo sustentable, indudablemente tenemos que depender a la tierra. Es necesario tener conocimiento, sí, pero el conocimiento está bajo la lengua imperial del inglés, entonces el dominio del inglés se convierte en... Pero lo más importante es que tenemos, y lo que nos deja la pandemia, es que tenemos que tener respeto y saber convivir con la naturaleza de tal manera que tengamos una vida con dignidad. El problema no es que luchemos por la vida, el problema es que luchemos por la vida, pero con dignidad. O sea, de que poco importa, poco importaría de vivir, por ejemplo, siendo continuamente pobre, ¿no? De espíritu y pobre material, con bajos ingresos salariales, ¿no? Entonces, la vida con dignidad implica de que la educación nos tiene que dar capacidades para enfrentarnos a la vida. Entonces, y tener una vida con bienestar material, ¿no? Entonces, la educación no solamente debe servir a la producción. La economía es importante, pero la economía es un medio. La educación debe servir entonces al desarrollo humano. Debe servir en estos momentos, hay un paradigma que está construyéndose en relación a la filosofía de la educación, en relación al respeto y a la convivencia con la naturaleza. Lo que nos han dejado como enseñanza es respetar a la naturaleza y saber convivir con la naturaleza. Y un papel importante entonces es la política. La política, ¿qué es la política? La política es el arte práctico de vivir juntos. Vean, hay un libro de Dussel sobre filosofía política, dice, si hay víctimas, la política se convierte en una técnica genocida. O sea, si hay fallecimientos, ¿no? Como ha habido ahora, entonces la política y los que se llaman políticos, entonces están desarrollando una técnica genocida. La política es para vivir, no es para morir, ¿no? Vean, es una reflexión importantísima, ¿no? Y con eso quiero terminar, ¿no? Y pasar a las preguntas. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir entonces. Agradecemos su participación, doctor Julián, ya que es gratificante poder conocer más del análisis filosófico realizado por usted. Bien, a continuación pasaremos a la ronda de preguntas formuladas por el público, que estará a cargo de Eduardo Fajardo Jiménez, quien en esta oportunidad será el moderador. Te invito a que puedas resolver y poder presentar las preguntas del público. Eduardo. Bien. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido una excelente exposición. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Rogamos que sean breves y concisas para que todos podamos participar. Y bueno, chicos de los distintos colegios, los animo a participar. Recordemos que todos estamos en el camino del aprendizaje y sus ideas y preguntas son muy valiosas. El que desee participar puede decirlo por el chat, si desea escribirlo o intervenir directamente mediante su micrófono. Bueno, mientras
todos están formulando y ordenando sus ideas para dar su pregunta. Yo voy a empezar con la primera pregunta. Bien, doctor Flores, ha sido muy interesante lo que usted nos dice acerca de la situación que todos vivimos, esta situación mundial que, pues, en última instancia repercute en cada parte de nuestras vidas. Yo quisiera preguntarle si usted considera que lo que en estos momentos hace falta es una ciencia, como usted lo ha dicho, pero que sea para las mayorías y que esto se refleje en una educación secundaria, primaria, universitaria, que no simplemente ofrezca una racionalidad instrumental, por así decirlo, sino que además de eso nos ofrezca una ciencia, una razón, pero que tenga un proyecto comunitario dirigido a que todos seamos más solidarios y que realmente seamos lo que usted siempre nos recalca en cada una de sus clases, ciudadanos. Sí, sí, yo creo de que hay que unir los dos, ¿no? O sea, la educación que ellos están planteando es una formación integral. En la parte de las habilidades cognitivas, el dominio de la ciencia, el dominio de la tecnología es importantísimo. Pero vean ustedes, hay países que se han quedado ahí. El caso, por ejemplo, PISA, por ejemplo, cuando hace el ranking PISA, está, por ejemplo, varios países, ¿no?, que se han quedado, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no?, está entre los primeros puestos de PISA. Y es cierto, Corea del Sur ha hecho toda una revolución en el campo de la tecnología, pero la otra parte se ha olvidado, ¿no?, la parte de la formación humana, del humanismo. Entonces, ¿qué ha pasado con los estudiantes en el caso de Corea del Sur? Que muchos estudiantes, ¿no?, se han suicidado, ¿no? Entonces, la educación ha sido tan competitiva, puramente competitiva, que ha llevado, pues, al suicidio, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay que saber compensarlo. Esta parte no podemos negar que tenemos que alfabetizar desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología, pero también tenemos que ver la otra formación, ¿no?, que es la formación tecnológica, que es la formación ética, ¿no?, que es la formación de valores, que es la formación de poder desarrollar en el ser humano la capacidad de la estética, por ejemplo, la formación estética, por ejemplo, ¿no?, del placer estético, por ejemplo, ¿no?, que no tiene precio. O sea, hay cosas que no tienen precio. Si uno dice que no, lo más importante es la producción económica, bueno, todos los bienes tienen precio, pero hay bienes que no tienen precio. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, el atardecer, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Entonces, el tener amigos, por ejemplo, ¿no?, eso es indudable, ¿no? Entonces, son bienes que tienen que formarse en el ser humano. El ser colaborativo, por ejemplo, esto de la solidaridad, es un valor que tiene que desarrollarse en el ser humano, ¿no? Y ahora, lo otro también es, la tercera parte, es hacia la llamada naturaleza. Por eso que en estos momentos ya no debe haber esa distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. Esa distinción tiene que darse un todo, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Eso debe ser la formación, de tal manera que un humanista, que un artista también tiene que saber ciencias naturales y también tiene que saber ciencias sociales. Y un ingeniero tiene que tener formación en humanidades, ¿no? Y tiene que tener también formación en ciencias sociales, ¿no? Aunque indudablemente, pues, es ingeniero, o sea, tiene autonomía. Él es un ingeniero, tiene autonomía, es un especialista, pero también tiene la parte particular, pero también tiene la parte general, o sea, tiene también una formación, lo que se llama capacidades blandas, ¿no? Pues está mal llamado eso. Pero además de eso, en una sociedad del conocimiento es importantísimo la filosofía, porque la filosofía te da pensamiento crítico a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a las humanidades. Y el pensamiento crítico te hace creativo, te hace innovador. Eso yo creo que es la enseñanza.
Bien, no sé si hubiera otras preguntas. Sí, bueno, de repente los estudiantes de los diferentes colegios pueden presentarnos sus cuestiones. Chicos, no se preocupen, todos estamos en el camino del aprendizaje, todas las ideas son valiosas, pero bueno, Buenas, realmente yo concuerdo mucho con lo que usted nos ha mencionado, pero bueno, debido a que no hay preguntas y para finalizar... buenas tardes. Hay una pregunta. Sí, Adelante. Eduardo. Ya. Hablando un poquito del COVID y acerca de la educación, para usted, señor Julián, que no escuché su cargo, lo siento, ¿qué cosas prácticas debería tener la educación actual para que otra situación parecida al COVID no se replique a tal magnitud como que parte de algo pequeño y se masifica un problema a nivel internacional? ¿Qué cosas prácticas debería tener la educación actual para evitar estos problemitas, a su criterio? Sí, vean, en el mundo social se caracteriza por lo inesperado, por la incertidumbre, porque el ser humano es un ser complejo. O sea, cuando dicen que el ser humano es un ser racional, indudablemente, pues, es una parte de la verdad, porque el ser humano también es irracional. El ser humano, entonces, es racional y, ¿no?, también irracional. El ser humano, entonces, es aquel ser que tiene sus filias, sus amores, pero también tiene sus fobias, ¿no?, sus temores. El ser humano es un ser complejo y frente a eso, entonces, las ciencias sociales se presentan con este problema, ¿no?, que es más complejo que las ciencias naturales, porque la comprobación y la investigación científica en las ciencias naturales, ¿no?, pues, se trabaja con cosas inertes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, ya de o también en el caso de la biología, también, pues, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, este problema de la libertad, que es propio del ser humano, este problema de la subjetividad, que es propio del ser humano, se habla este problema de la incertidumbre. Y por otro lado, vean ustedes, desde el punto de vista de la biología evolutiva, ¿no?, no sabemos hacia dónde vamos a ir, o sea, no hay una predeterminación, ¿no?, de las especies. Lo que nos dice la biología evolutiva es que hay una evolución y que hay una selección natural que indudablemente, pero por ejemplo, no es tan uniforme, pues. Por ejemplo, hay especies que han perdurado por años y no ha habido ahí, pues, cambios. Entonces, pero entonces, ¿cómo queda lo que entonces, vean ustedes, nos lleva a unos sistemas complejos que aún en el campo de la sociedad es más complejo? Y cuando unimos esto del hombre y la naturaleza, entonces nos planteamos lo que está pasando con la pandemia. La pandemia, entonces, es un suceso complejo, es un suceso inestable, es un suceso donde está marcado por la incertidumbre. Y si alguien me dice, vamos a ganar la pandemia, eso va a depender, pues, de cómo actúan los seres humanos, ¿cierto? Entonces, y que si alguien me dice, pero nuestros enemigos son los virus, no. Los virus han existido, están en nuestro cuerpo, así como nuestro cuerpo también está lleno de bacterias, y conviven con nosotros, nuestro cuerpo convive. Se dice que hay más bacterias que células. Es interesante, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, es interesante, ¿no?, de cómo nos ayuda a vivir las bacterias, por ejemplo. Entonces, lo que nos deja es de que saber convivir con los virus, y que va a haber, ¿no?, otros virus, indudablemente va a haber, pues, ¿no? El problema es cómo sabemos convivir. ¿Y cómo sabemos convivir? Cuando respetamos a la naturaleza. Lo que yo planteo, entonces, es cómo tenemos que respetar a la naturaleza.
Y lo que estamos viviendo, por ejemplo, es que no estamos respetando la naturaleza, ¿no? La contaminación ambiental. Muchos dicen de que lo que se nos viene ahora es el problema, ¿no?, de la contaminación, que sería mucho más cruel, las consecuencias de la contaminación ambiental, que serían mucho más cruel de lo que viene el virus. El virus tiene una letalidad, ¿no?, y tiene víctimas que comparados, por ejemplo, con lo que vendría a ser la contaminación ambiental, sería ya, ponemos a puertas de la desaparición, no solamente de la especie humana, incluso de nuestro planeta llamado Tierra. Ahora, es indudable, pues, de que nosotros no somos el centro de la naturaleza. Hubo un tiempo en que no había, pues, especie humana, ¿no?, y había otras especies. Por lo tanto, no somos imprescindibles. El problema es cómo respetamos a la naturaleza y cómo nos respetamos nosotros. Y hacemos y convivimos con la naturaleza. Esa es la enseñanza que nos deja lo de la pandemia, ¿no? Y ahí tiene que trabajar la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, del ser humano, pero también al servicio de la naturaleza, ¿no? Entonces, decir, vamos a desaparecer el virus, no es así. Vamos a saber convivir y van a aparecer, pues, otros virus, ¿no? ¿Cuántos virus tenemos? En el coronavirus, por ejemplo, tenemos 6 tipos de coronavirus, o sea, formas de gripe que se han dado, ¿no es cierto? Entonces, se ha logrado convivir con él, ¿no? Y estamos en esto, este virus es, indudablemente que este virus es más letal, eso sí, ¿no? Pero tenemos entonces que estar preparados para eso, para saber convivir con ellos, ¿no? Bien. En el chat, me pueden escribir en el chat, a ver, tengo ahí. Sí, doctor. ¿Qué opinión tiene? Vamos a darle Sí. pase al estudiante Alban Leca, que es el primero en la lista de orden. Adelante, señor Alban Leca. Buenas noches con todos. Mi pregunta era hacia el profesor que está viendo ahorita, que es, como podemos ver que no hay muchos colegios que enseñan filosofía, ¿usted cree que sería una buena forma de empezar con estos avances educativos que el Perú tiene tanta minoría, o sea, que no hay mucha inversión en la educación? ¿Cree que sería bueno implementar la filosofía? Porque como se nota, vivimos en una sociedad que está desinteresada actualmente hacia la información, ¿no? Y solo recibe todo lo que ve y no se pregunta, no se cuestiona, ¿no? Claro, esto es importante, ¿no? Que el cuestionamiento, que el pensamiento crítico es propio de la filosofía, ¿no? Pero el pensamiento crítico te lleva a la creatividad. O sea, yo les decía de que lo que se necesita ahora, por ejemplo, son innovadores, son creadores en las empresas. Entonces se necesita gente que filosofe, pues, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, esta crítica es también para innovar, ¿no? Schumpeter, que es un economista que plantea, ¿no?, la destrucción creativa, ¿no?, considera eso, ¿no? O sea, es imposible que en esta época, por ejemplo, una empresa se conserve 10 años si es que no hay innovadores. O sea, necesita esa empresa filósofos, necesita filósofos. ¿A qué llamamos filósofos entonces? En este sentido, los filósofos son aquellos que tienen habilidades cognitivas. Es decir, un filósofo, ¿cuáles son las habilidades cognitivas? Saber observar, saber argumentar, que es importante para los estudiantes, el saber argumentar, saber analizar, saber comprender, saber teorizar, ¿no? Entonces son habilidades, ¿no?, que, por ejemplo, te da, por ejemplo, en el caso de las lógicas, ¿no? El estudio de las lógicas es importantísimo. ¿Por qué? Porque dime cómo piensas y te diré quién eres, ¿no? O sea, escucho y digo, ah, no, este alumno está desarrollando una lógica formal, ¿no? O este alumno está desarrollando una lógica no clásica, ¿no? Porque el pensamiento de un abogado, por ejemplo, es diferente al pensamiento de un ingeniero. Entonces, las lógicas son diferentes ahí, ¿no? Y el pensamiento de un médico es diferente al pensamiento de un matemático que usa otra lógica, que es la lógica matemática, la lógica simbólica. Por lo tanto, la filosofía, y cuya una de las ramas es la lógica, es importantísimo en la formación del estudiante, ¿no? Es importantísimo.
Ahora, sobre el presupuesto de la educación, es interesante, ¿no? Porque hay que dar presupuesto a la educación, pero también, vean, en el caso de PISA, por ejemplo, si observamos, ¿no? Ahí se nota claramente que en países que ha triunfado PISA en el conocimiento, porque PISA tiene el error que solamente evalúa ciencia, evalúa lenguaje y evalúa matemáticas, pero no te evalúa, por ejemplo, filosofía, no te evalúa, por ejemplo, geografía, no te evalúa historia, por ejemplo, PISA. Entonces, por ejemplo, la ética, por ejemplo, y todo lo mide, y medir no es evaluar. Por ejemplo, si yo te digo, tú como alumno, por ejemplo, tienes tu formación ética, por ejemplo, eres honesto, y te pongo honesto, y te mido, porque medir es poner números, te pongo 15 como honesto, ¿eso es indudable? Pues no. O sea, la evaluación no es medir, entonces PISA dice, no, hay que medir, ¿no? También es una equivocación en relación, indudablemente que se puede evaluar, por ejemplo, medir matemáticas, ¿no es cierto? Eso sí, los conocimientos, podemos hacerlo, determinados conocimientos se pueden evaluar. Ahora, entonces, el presupuesto de esos países, por ejemplo, se da bastante importancia, en el presupuesto se da bastante importancia, por ejemplo, al ingreso del profesor. Y quiénes se seleccionan como profesores también es importante, ¿no? Son los mejores, ¿no? Postulantes, los mejores, es la mejor profesión en esos países, ¿no? Es un país, son países cuya población reconoce la labor del maestro, ¿no? Eso es importante, y si ahí están los mejores profesionales en la educación, ¿no? Y son los mejores pagados, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son mejores pagados? Por ejemplo, en los Países Bajos, Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca, en Noruega, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, son profesores mejores pagados, ¿no? Y reconocidos por la comunidad. La educación en estos momentos es importante en la revolución de conocimiento. O sea, si queremos insertarnos en esto de la cuarta revolución industrial, es indudable que tenemos que entrar hacia las habilidades cognitivas y hacia una revolución en la educación, ¿no? Eso es importante. Ya, ahora decir de que no, esto va a tardar muchos años, no es así. Hay países pobres que en 30 años ahora son países pues, con alta tecnología, ¿no? Pero se han quedado solamente en la parte tecnológica y falta la otra parte, ¿no? Que es la parte humana, ¿no? Y la otra parte es el respeto también a la naturaleza. Serían tres partes, ¿no? El desarrollo de habilidades, ¿no? De habilidades cognitivas, el desarrollo de valores éticos, ¿no? La parte afectiva y también sentimental, y la otra parte también ahora es pues las habilidades, ¿no? De la naturaleza, el respeto a la naturaleza. Son tres partes en la formación que hay que plantear en estos momentos. Bien, ¿hay otra pregunta? No sé. En efecto, doctor, hay otra pregunta del estudiante Jesús Nazario. Adelante. Doctor Julián, buenas noches, buenas noches. En sí, me queda felicitarlo por la interesante conferencia y me ha dejado varias reflexiones respecto a la educación, respecto a las humanidades. Hace unas semanas leía un artículo del profesor Rubén Quiroz Ávila, filósofo peruano, que hablaba sobre las humanidades en el Perú. Pero yo creo que se debería hablar de las humanidades desde la perspectiva latinoamericana, porque en sí las humanidades y la filosofía están en decadencia en el continente en sí. No hay un pensamiento propio para la Latinoamérica actual. Nos hemos vuelto muy eurocentristas en ese aspecto. Y yo creo que la filosofía tiene mucho que decir en estos momentos. Yo creo que en este tiempo pandémico también ha sacado a relucir esas capacidades reflexivas que pues algunos hemos podido tener escondidas. Entonces es necesaria y urgente su reinserción a la educación, porque yo creo que la filosofía nos hace más humanos, nos hace crecer en valores, en valores éticos y morales. Entonces, para que se reestructuren los códigos morales y éticos, tendrían que tendríamos que observarlos desde una mirada filosófica. Tendríamos que ponernos a pensar y a contemplar
ciertas cuestiones desde una perspectiva filosófica, una perspectiva crítica. ¿Y eso qué quiere decir? Que la filosofía tiene que volver a la educación básica en el Perú. Es urgente, porque eso se ha perdido. Hoy en las aulas no se puede encontrar jóvenes con pensamiento crítico, con pensamiento reflexivo. Son pocos los que analizan y observan el mundo de distintas formas. Es cierto que la filosofía te hace ver el mundo de distintas formas, te hace observarlo, te hace contemplarlo, ¿sí? Y en ese aspecto la filosofía y las humanidades tienen mucho que decir, ya que el doctor Gustavo Flores decía que estamos creando máquinas del conocimiento, máquinas abocadas a recibir conocimiento, pero no saben qué hacer con él, porque se han vuelto máquinas huecas, se podría decir, porque no son sintientes, no son humanos ya. Entonces, la filosofía tiene mucho que decir en ese aspecto, y yo creo que es momento de reinsertarla en la sociedad actual. Y me gustó mucho lo que habló sobre Enrique Dussel. Es uno de los filósofos que he leído últimamente, y al igual que Cicero, y he podido tener muy buenas referencias sobre él. Yo creo que las personas que nos dedicamos a la reflexión filosófica, y en particular yo en este tiempo de la pandemia he tenido una posición un poco al estilo Schopenhauer, y he caído en el pesimismo, pero he salido del hoyo y he visto a la sociedad desde otra perspectiva. Muchas gracias por su atención y por escucharme. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. A nivel de las ciencias sociales, por ejemplo, hay un desarrollo desde el punto de vista multicultural, ¿no? O intercultural. Es decir, no solamente se le ha dado énfasis al aspecto que yo les decía, de esta categoría de lo general, sino también al aspecto de lo particular, ¿no? Entonces, en relación a esto, están desarrollándose estudios exclusivos. Por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, creó Flaxo, o por ejemplo, Claxo, por ejemplo, ¿no? Flaxo es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿no? Y Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ALAS, Asociación Latinoamericana de Sociología, ¿no? OSAL, el Observatorio Social de América Latina. O sea, en los estudios sociales, por ejemplo, observamos la importancia en relación a lo particular, a lo multicultural, a lo intercultural, ¿no? Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de humanidades, hay que saber también distinguir, ¿no? O sea, si entendemos a las humanidades como simple ilustración, eso no nos garantiza nada, pues. Vean, el nazismo, por ejemplo, y los dirigentes nazis eran de cultura elevada, entre comillas, ¿no? Sabían y gozaban con la música de los clásicos, de Mozart y Beethoven y todo ello. Pero, o sea, tenían esa cultura, pero vean, pero ¿para qué les servía eso? ¿No? Es decir, esa forma de ilustración no es la que planteamos nosotros. Que es indudable, por ejemplo, el tener un placer escuchando la música clásica, es claro que sí. Pero si te quedas ahí, ¿no? Pues eso fue, ¿no? Lo que pasó con los nazis, ¿no? Que tenían solamente quedaron este problema de las humanidades superan eso. Entonces, en esos momentos se está planteándose, por ejemplo, los estudios culturales, ¿no? A nivel del desarrollo de las ciencias en el campo de lo particular, los estudios culturales. Por ejemplo, ¿cómo nace la antropología? La antropología no nace en la universidad, nace en forma externa de aquellos que vienen y que iban hacia las tribus, y así nace pues el estudio, ¿no? de lo que vendría a ser luego la antropología, ¿no? Entonces en estos momentos dicen, no, hay que pues descolonizar el pensamiento. Yo estoy de acuerdo con usted, en cuanto que se considera después de que esta posición eurocéntrica, incluso dentro de ellos, dentro de los llamados, que se han dado cuenta, eurocentristas, se han dado cuenta que estaban pues equivocados, ¿no? Y por eso que ha entrado en crisis el pensamiento del mundo occidental.
Y por eso es que se han visto en la necesidad de reconocer y hacer y respetar los estudios, ¿no? En los contextos, en el caso, por ejemplo, de América Latina. Entonces, la descolonización de la cultura es importante, ¿no? Eso es importante porque te da identidad. En una época, antes de la pandemia, por ejemplo, ya esta noción de lo que era el Estado, lo que era nación, ya era algo, para los neoliberales, por ejemplo, hablar de patria era pues ya un error. Había que hablar del mundo globalizado, de la globalización. Pero en estos momentos, a nivel de ciencia política, los politólogos están preguntándose si ahora vuelve el problema del Estado como un problema central en la política. Y lo que está demostrándose en la pandemia es que el Estado debe asumir ese papel. Un papel importante en relación, por ejemplo, al cuidado de la salud, pero de la salud pública. Y el Estado vuelve. Vean, los neoliberales habían planteado la reducción en la atención de salud y la reducción en el presupuesto de educación. Ahora con la pandemia se está revirtiendo eso, ¿no? Entonces vuelve otra forma de hacer, ¿no? de lo que es la ciencia política. Y este problema de la globalización entra en crisis, ¿no? Bueno, pero sí, yo estoy de acuerdo con usted, tenemos que respetar lo multicultural y lo intercultural. ¿Hay otra pregunta? Así es, doctor. Tenemos una serie de preguntas, pero por motivos de tiempo vamos a pedirle a los estudiantes que digan sus preguntas uno tras otro para que usted pueda responderlas todas. La señorita Mayra Aparicio nos ha escrito su pregunta, así que la voy a leer y luego voy a invitar al señor Gabriel Otazu a que haga su pregunta. Bien, la señorita Mayra nos dice, pregunta 1, ¿qué opinión tiene con respecto a la educación actual? Pregunta 2, ¿cree usted que la mayoría de los estudiantes estén creando un pensamiento crítico en estos tiempos de pandemia? Como hemos señalado, vamos a darle el pase a los estudiantes. Y el estudiante que sigue es el señor Gabriel Otazu. Adelante. Buenas noches, doctor Julián. Bueno, mi pregunta es que hace un momento le escuché hablando sobre la naturaleza, la conexión que tiene que tener el hombre con ella. Y bueno, Stephen Hawking decía que el mundo había llegado a un punto de no retorno. Desde su punto de vista, ¿cree que eso sea realidad? Ya. Bien, ¿Otra pregunta? disculpe que lo corte. Vamos a pasar al señor Jean-Paul Alejandro Ticona. Adelante. Ya, primero, buenas noches. Agradecerle por esta clase, esta sesión que nos ha dado. Bueno, esta es mi pregunta. Quisiera saber usted si considera que el desarrollo tecnológico es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero? Para esto voy a citar a dos filósofos, que es Toffler y José Ortega. José Ortega nos dice que en la sociedad actual se inculca en la cabeza de todo ser humano o hombre de que la eficiencia es lo único vital, y más no se resaltan los otros valores. También tenemos a Toffler, que nos dice que en el pasado la permanencia era lo ideal. El hombre construía cosas para que durasen. ¿Qué nos intentan decir estos dos filósofos? Que el ser humano ha tomado una actitud utilitarista. Y sobre todo me gustaría saber usted, ¿qué opina sobre el desarrollo de la tecnología? ¿Opina que es un arma de doble filo? Adelante, señor Coronado John Top. Sí, muy buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿el humanismo tiene que ver con el contacto de los demás, ya que el hombre es un animal político? Bueno, pero ahora no tenemos contacto y tenemos miedo de vernos. Entonces, ¿qué pasará con el humanismo? Y finalizamos con el estudiante Anthony Adam Salinas. Adelante. Buenas noches, doctor Julián. Mi pregunta se aboca prácticamente a su opinión acerca de la medición de los conocimientos.
Si bien es cierto, los conocimientos se miden, pero por otra parte se estereotipan. ¿De qué manera? Analizando o viendo a las personas que son más capaces en matemática, letras y ciencia. Sin embargo, surge la disyuntiva en que ¿quién es más inteligente? ¿Una persona que sabe matemática o una persona que es más empática? ¿O una persona que sabe mucho lenguaje o una persona que sabe expresar su opinión? Y esa es hacia boca mi pregunta. Bien. ¿No hay más? Ya tenemos preguntas, doctor. Ya, bien. Bueno, son varias preguntas y yo lo importante, ¿no? De que yo, por ejemplo, enseño en la maestría en educación. Yo les digo a los que están en la maestría en educación, no se olviden, formar a los alumnos en pensamiento crítico. Lo más importante, les digo, es la pregunta. Que puedan formular preguntas, que puedan problematizar, es lo más importante. Y eso es filosofar. Problematizar es filosofar. Son las preguntas, ¿no? Lo más interesante. Entonces, es el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico. Y ustedes, se está dando un paradigma educativo en donde se habla ahora de calidad educativa. Y que la calidad educativa está en función de lo que es la eficiencia, en lo que es la eficacia, ¿no? Y en relación a lo que es, pues, los productos. Por ejemplo, cuando se evalúa desde este enfoque, se evalúa conocimientos, ¿no? Se evalúa desempeños y se evalúa productos. ¿Que está mal? No está mal. O sea, indudablemente, ¿no? Hay aquí un trasfondo pragmático. ¿Hay que ser pragmático? Claro que hay que ser, pero no pragmatista. O sea, no utilitarista. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿no? Que la calidad educativa, que el paradigma de calidad educativa, porque si alguien le dice, ¿usted está de acuerdo con calidad educativa? Claro que estoy de acuerdo con calidad educativa, pero ¿qué es calidad educativa? Porque no hay calidad educativa, hay calidades educativas. Entonces, si tú planteas, te quedas en el pragmatismo y vas a desembocar en el utilitarismo, y vas a desembocar en el consumismo, y vas a hacer y formar un ser humano egoísta, pues. Esta sociedad es egoísta, consumista, utilitarista. Es pragmatista, no pragmática, sino pragmatista. Entonces, ahí tenemos que hacer una corrección, ¿no? En relación a que tenemos que saber sopesar lo eficiente, eso está englobado en lo que se llama lo idóneo, o sea, la calidad educativa como sinónimo de lo idóneo, ¿no? Pero vean, esto tenemos que sopesar con el otro paradigma en cuanto de que no solamente porque esto de calidad educativa está marcado, si ustedes, por ejemplo, comienzan a analizar, está marcado por pautas de calidad educativa que vienen de ISO 9000, ISO 9001, o sea, si yo tuviera más tiempo, podría conversar, ¿no?, sobre dónde viene esto de calidad educativa, ¿no? Esta forma de calidad educativa. Yo estoy de acuerdo con la calidad educativa, pero no quedarnos ahí, sino compensar con lo otro. ¿Lo otro cuál es? Lo otro es lo que estamos hablando, pensamiento crítico, autonomía. O sea, el ser humano es un ser libre que implica la autonomía. Porque, y ahí está pues la esencia, ¿no? O sea, el pensamiento libre, ¿no? Yo soy defensor, dirán, usted es kantiano. Sí, llámame kantiano. O sea, pensamiento libre implica eso, o sea, de que tus ideas no pueden ser coaccionadas, ni pueden ser parametradas, ¿no? De tal manera que a ti no te pueden obligar de hacer determinada forma de hacer investigación, te pueden normalizar, ¿no? Se llama eso, lo llamados los estándares. Hablan de estándares de calidad. Yo he tenido una crítica, mis alumnos me conocen en cuanto he criticado lo que es calidad educativa desde el punto de vista de estándares y todo eso, ¿no? Pero considero de que tenemos que defender el pensamiento libre, ¿no?, la libertad de pensamiento, la autonomía, ¿no?, y plantearlos entonces
a partir de ahí plantearnos un desarrollo tecnológico de acuerdo a nuestras propias circunstancias. ¿La tecnología es buena o es mala? Bueno, pues la tecnología, si hablamos, por ejemplo, la tecnología que sirvió a la Segunda Guerra Mundial, ¿es buena o mala? Si esa tecnología sirvió para que mueran millones de personas, es mala, pues, ¿no? Pero si la tecnología sirve, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una tecnología que, ¿no? Sirve para salvar vidas y realmente, pues, bueno. Entonces, el problema es la dirección que le damos a la ciencia. La dirección que le damos a las tecnologías, ¿no? Si hacemos una investigación para que solamente ganen más las empresas, que ganen las empresas está bien, ¿no es cierto? Pero que solamente en esa dirección de las empresas, ¿no? Estamos cayendo en un error, ¿no? No vemos las otras partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace una investigación solamente para el incremento de la producción, ¿no? Y no se le da muy poca importancia, por ejemplo, a la investigación filosófica, por ejemplo, a la investigación en las áreas de ciencias sociales. Y ustedes van a entrar a Concitec, se da más importancia a las llamadas que ellos llaman la investigación en las ciencias aplicadas, ¿no? O sea, creo que el compañero habla sobre la tecnología. Entonces, la tecnología está en función, hay que dar esa dirección, ¿no? De hacia dónde y para qué sirve, pues, ¿no? O sea, esto de los científicos centrales, no hay, pues, ¿no? O sea, no hay esta de la llamada objetividad, de la certeza, eso está muy limitado actualmente. La lógica formal sirve para darnos un mundo negro o un mundo blanco. Para ellos, para que esos tienen esa formación, sirve esa lógica formal, sirve, pero es muy limitativa. Ahora el mundo es un mundo de probabilidades, ¿no? La ciencia ha entrado en esa fase, ¿no? Tanto las ciencias naturales y más aún las ciencias sociales han entrado por esa fase, ¿no? De trabajar con posibilidades. El mundo de la ciencia de la complejidad, por ejemplo, se trabaja bastante con posibilidades, ¿no? Es otra forma de hacer ciencia, ¿no? Lo que tenemos que partir siempre de lo que es el hombre, ¿no? El ser humano. Entonces, podemos decir que si bien es cierto de que el ser humano ha tenido una posición, la cultura occidental ha tenido una posición acerca del ser humano, una posición antropocéntrica, es el momento de revertir. Nosotros los seres humanos somos una de las especies, en tanto de muchas especies que hay, ¿no? Y si queremos sobrevivir, tenemos que entrar en esta tarea, ¿no? En la tarea de respetar, ¿no?, a los otros seres humanos, en respetar hacia la naturaleza. Esa es la enseñanza que quiero dejarles en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Realmente las preguntas de los estudiantes reflejan un gran éxito de la presente conferencia. Pues bien, le doy el pase a la señorita Verónica. Adelante, Verónica. Queremos agradecer su presencia y su participación, doctor Julián y público oyente, ya que ha sido una magnífica experiencia compartir esta maravillosa velada con todos y cada uno de ustedes. Asimismo, se invita a todo el público a participar del tercer taller que se realizará el viernes 25 a las 18 horas. De esta manera, damos por concluida la conferencia de estas Olimpiadas Filosóficas 2020, denominada Filosofía en tiempos de pandemia. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches.